Yoseli Ortega Iglesias, yo soy abogada y he sido convocada para exponerles a todas ustedes, emprendedoras de Chile, respecto a los derechos económicos y laborales de las mujeres. La dinámica de esta exposición va a ser el relato a través de esta presentación de los distintos tópicos que vamos a tratar, y al final de la exposición ustedes pueden hacer las preguntas sin perjuicio de que van a quedar publicados mis datos si ustedes después quieren comunicarse conmigo y así poder ayudarlas en cualquier consulta o duda que ustedes tengan. Esta presentación, como señalé anteriormente, habla sobre los derechos económicos y laborales de las mujeres. En primer momento, antes de ir a los fundamentos de los que voy a exponer, quisiera realizar la cita de Silvia Federici, una autora italo-norteamericana, que señala: cuando el trabajo se convierte en la principal fuente de riqueza, el control sobre los cuerpos de las mujeres adquiere un nuevo significado. Estos mismos cuerpos son entonces vistos como máquinas para la producción de fuerza de trabajo. Creo que este tipo de política es todavía muy importante hoy en día porque el trabajo, la fuerza de trabajo, sigue siendo para la acumulación de capital. Dicho esto, vamos a pasar a los tópicos a tratar de esta exposición. En primer lugar, vamos a hablar de los instrumentos internacionales que regulan los derechos económicos y laborales de las mujeres. En segundo lugar, los instrumentos nacionales, para después pasar de lleno a qué vamos a entender por los derechos económicos y laborales. Los instrumentos internacionales. El instrumento fundamental de toda la estructura internacional de derechos está dado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este documento señala en forma categórica la igualdad de todas las personas y sanciona especialmente la discriminación en distintas categorías, especialmente entre sexo, en este caso, entre las personas que son parte de los Estados miembros de esta convención. Posteriormente está el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que viene a tratar ciertas normativas de participación en la vida política de las personas, también de tópicos de nacionalidad y derechos fundamentales de la primera categoría, como se le señala. Luego viene el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual viene a complementar el primer pacto, y hablamos de derechos segunda y tercera generación, en los cuales se entiende que hay una integración de estos a niveles nacionales en forma progresiva en atención a las consideraciones estructurales de cada Estado, o sea, cómo va dando la realidad de los Estados para así hacerlos realidad, valga la redundancia. Posteriormente está el Pacto San José de Costa Rica. Este instrumento internacional es muy especial porque tiene un contexto regional. ¿A qué me refiero con regional? A los países de América, especialmente Chile lo ratificó y se encuentra vigente, y este pacto es categórico al señalar la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación y demás garantías que fundamentan o vienen a dar fuerza a este principio de no discriminación. Pero existe mucho más importante, específica en la materia, que es la Convención sobre la Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer, o CEDAW. Esta convención viene a exponer en forma categórica que hombre y mujer son iguales, y segundo, viene a establecer cuáles son los deberes de los estados respecto de las mujeres en atención a esta situación de desigualdad de la realidad entre las personas o las mujeres y los hombres. Esta convención tiene una cantidad de artículos interesantes, pero los artículos 1 y 2 establecen que es deber de los estados que la ratifican de dar igualdad, de no discriminar y crear las políticas públicas necesarias para hacer efectiva la igualdad entre las personas. Y también señala en su artículo 11 distintas garantías desde el área laboral. Por ejemplo, igualdad de remuneración, segundo, no discriminación en el acceso al trabajo, tercero, la protección a la maternidad, cuarto, los no requisitos especiales para contratar mujeres, quinto, también tiene que la obligación de dar derecho a la protección de los niños cuando las mujeres se encuentran trabajando, esto es a la cuna, etc. Y el artículo 13 establece el derecho de las mujeres a la igualdad económica, y señala que indistintamente el régimen
patrimonial en el cual se encuentran por el vínculo del matrimonio, tiene que haber igualdad tanto en la administración como en la capacidad de ejercicio de las mujeres. Esto es fundamental, especialmente dentro del contexto que se va a desarrollar con posterioridad en esta presentación. El artículo 15 también señala la igualdad en la capacidad civil, esto es la capacidad de celebrar contratos civiles y comerciales entre hombres y mujeres, y que no se puede aceptar que la mujer quede limitada a la aprobación del marido para la celebración de sociedades y otros tipos de contratos en la materia. Posteriormente, la Plataforma de Acción de Beijing, este instrumento internacional, viene en otorgar a la mujer especial protección o darle mayor efectividad a la protección de sus derechos, y también señala la protección en el área económica y laboral, pero como deber de los estados, a través de sus políticas públicas, de entregar estas herramientas a todas las mujeres y así generar la igualdad necesaria ante la apremiante disparidad que existe entre ambos sexos. Ahora, respecto a los instrumentos nacionales, nosotros tenemos como elemento fundamental la Carta o la Constitución Política de la República de Chile. Esta Constitución, en su artículo 5º, inciso 2, se establece en la norma de apertura respecto a los derechos fundamentales. El artículo 5º, inciso 2, señala de que el límite de la soberanía estará dado, ¿por qué? Por los tratados internacionales. La Constitución de los 80 es la igualdad de todas las personas y que se prohíbe cualquier acto de discriminación arbitraria. También encontramos el Código Civil. Esta norma es de 1855 y en dicho cuerpo normativo se regula todo lo relativo a las personas. Habla quiénes son personas, naturales y jurídicas, y establece las capacidades o atributos de la personalidad, mejor dicho. Dentro de los atributos de la personalidad están la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La mujer hasta 1989 se le podía considerar incapaz relativa, la que estaba casada en sociedad conyugal. En consecuencia, todo acto que ella quisiese celebrar tenía que ser realizado por el marido. Posteriormente, mediante la ley 18.802, se elimina dicha discapacidad relativa de la mujer casada en sociedad conyugal, pero no se eliminó la administración de la sociedad conyugal por parte del marido. Entonces, si bien ella puede actuar en la vida del derecho, solamente lo puede hacer dentro del patrimonio propio, que también fue incorporado por los años 30, o bajo la aprobación del cónyuge cuando actúa afectando el patrimonio de la sociedad conyugal. El régimen patrimonial del matrimonio. A este respecto existe todo un articulado que desarrolla la administración de la sociedad conyugal del contrato del matrimonio, porque finalmente el matrimonio es un contrato en el cual se unen dos personas y se crea un patrimonio en común. La administración de ese patrimonio en común se le otorga por ley al marido. También se señalan los casos de administración extraordinaria de dicho patrimonio y las formas también alternativas de patrimonio de la sociedad conyugal, que es la participación en los gananciales y la separación de bienes. Otra norma que es propia en atención a los derechos económicos y laborales de las mujeres es el Código del Trabajo. Este cuerpo normativo señala que como norma fundamental no puede existir discriminación al momento de celebrar el contrato de trabajo en atención a la raza, sexo, condición socioeconómica, etc. Entonces, dentro de esa norma se puede establecer que no se puede discriminar entre hombre y mujer al momento de contratar desde una situación hipotética. Segundo, otra norma que regula a la mujer es la protección a la maternidad, especialmente regulando lo que es el prenatal, postnatal, y las normas vinculadas al subsidio que se paga durante dicho periodo para proteger a la mujer, sin olvidar el foro maternal como una forma de proteger el trabajo respecto a ellas. El acoso sexual es una norma muy importante que se encuentra dentro de las primeras normas del Código del Trabajo, y el acoso laboral como la forma de proteger los derechos fundamentales al interior de la empresa. Los derechos económicos. La
la norma o el deber ser que se establece respecto a esta materia es la igualdad entre hombres y mujeres respecto a cualquier actividad económica. No hay que olvidar que nuestra Constitución tiene como principio fundamental la premisa de la libertad económica en todos los aspectos, la protección de la propiedad privada, y dentro de ese contexto se establece la igualdad al momento de acelerar empresas y la libertad de realizarlas. Esto también va en consonancia con el modelo económico en el cual nos encontramos, pero también los instrumentos internacionales nos señalan de que hombres y mujeres tienen la misma capacidad en materia económica para acelerar contratos, constituir sociedades y actuar en la vida económica y comercial. Pero nosotros nos vemos enfrentados a una realidad nacional. El primer elemento fundamental es la sociedad conyugal. Cuando las personas quieren plasmar esa relación de afectividad a través del contrato de matrimonio, muchas veces por ignorancia no señalan al momento de sellar el contrato, o simplemente porque lo hacen de mutuo acuerdo, que ellos quieren otro régimen patrimonial, porque cuando los cónyuges, al momento de la manifestación, no señalan que quieren separación de bienes o participaciones gananciales, la ley presume que se casan con sociedad conyugal. La sociedad conyugal viene a ser la forma en la cual ese patrimonio que se genera entre esta pareja, entre este hombre y mujer, porque hasta la actualidad la ley señala que el matrimonio es un acto solemne entre un hombre y una mujer, en la cual todo lo que ingresa a este haber social, este patrimonio social, es administrado por el marido en calidad del jefe de la sociedad conyugal. En dicho contexto, la mujer queda en una situación de subordinación al marido respecto a la administración de este patrimonio. Solamente se le considera como una forma de protección en los casos en que el marido quiera hipotecar, por ejemplo, un inmueble, necesita la autorización de la cónyuge, quiera vender el inmueble, quiera dar el arrendamiento de un inmueble por más de 5 años o generar alguna garantía respecto de un inmueble. En esos casos necesita la autorización de la mujer, pero es simplemente una autorización, pero respecto a la destinación de esta sociedad en común, hacia dónde van a estarse los objetivos, ese es el elemento fundamental, la mujer no tiene mayor injerencia. Solamente en los años 30 se estableció el patrimonio reservado, que es el famoso artículo 150, que muchas personas conocen. Este artículo 150 se señala que la mujer, cuando ejerza una empresa, un empleo o industria separada de la del marido, todo el dinero que se genere por dicha actividad va a ingresar a un patrimonio propio, en virtud del cual ella va a poder administrar libremente del marido. Se entiende que acá va a haber un patrimonio de la sociedad conyugal y a la vez un patrimonio de la mujer aparte, reservado. ¿Qué pasa? Muchas veces la mujer quiere emprender, está casada, sociedad conyugal, pero ella no tiene cómo representar esas convenciones internacionales que ya les señalé. Y en consecuencia, es deber del Estado cambiar esa situación, es deber del Estado implementar políticas públicas de protección y de igualdad entre hombres y mujeres, especialmente en un área tan sensible y fundamental como es en el núcleo de la familia. La Constitución señala que el núcleo fundamental de la sociedad es la familia. Por lo tanto, si nosotros no damos normas de igualdad en el seno de la sociedad, no podemos pedir o replicar dichas circunstancias al resto de nuestra comunidad. Ahora, con el acuerdo de vida en parejas, esa es una situación muy particular, porque el acuerdo de vida en pareja no hay que estigmatizarlo como la forma en la cual encontraron parejas homosexuales de legitimizar su vínculo. Este acuerdo de vida en pareja también es posible ser realizado por las personas hetero, es amplio, no es necesario tener una orientación determinada. En consecuencia, hombre, mujer, 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 hombre, hombre, cualquiera puede celebrar una vida en pareja, y hay estadísticas que hasta el año pasado había mayor cantidad de celebraciones de acuerdos de vida en pareja que incluso que el matrimonio. Y este acuerdo de vida en pareja ustedes pueden pactar comunidad. ¿Qué significa eso? Cuando el momento que ustedes van al registro civil, piden celebrar un acuerdo de vida en pareja, cumpliendo los requisitos que no son demasiado exigentes,
y van a celebrar dicho acuerdo. Usted dice que quieren pactar comunidad. ¿Qué significa? Que todos los bienes que luego de la celebración de dicho acto van a adquirir, van a estar en una situación de indivisibilidad, se les llama, o sea, una comunidad en 50-50, pero no va a considerar a ninguno de los dos como administradores en calidad de jefe, como señala la sociedad conyugal, sino que ambos pueden administrarlos en atención a sus facultades en un plano de igualdad. Por lo tanto, esta norma viene en ser un adelanto, entre comillas, a esta situación tan apremiante para las mujeres. Pero no hay que olvidar lo siguiente: existe un proyecto de ley en el cual se discute el cambio de sociedad conyugal. Algunos dicen que es una separación de bienes automática u un sistema de participación en los gananciales diferenciado. El tema está que este proyecto de ley, que está durmiendo ante nuestros legisladores, este proyecto de ley fue presentado no por mutuo propio del Estado de Chile, porque se presenta a través de un mensaje presidencial, sino que este proyecto de ley vino en responder a una situación judicial internacional generada en el año 95, en que una mujer quería vender un bien heredado, pero necesitaba la autorización del marido y no podía hacerlo porque el marido nunca más lo encontró. ¿Qué hizo? Demandó, o denunció, mejor dicho, al Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión revisó el caso y llegó a un acuerdo con el Estado. ¿De cuál es el acuerdo? De que el Estado de Chile tenía que aprobar una legislación en la cual se acabara con la discriminación de la mujer respecto a la sociedad conyugal. El Estado, que hizo, presentó el proyecto, ¿y dónde está? En el sueño eterno. Los derechos laborales. Esta área es fundamental porque es el espacio vital donde se dan las relaciones sociales productivas, en donde uno encuentra mayor cantidad de discriminación hacia la mujer. Las normas internacionales, como señalé anteriormente, hablan de la igualdad entre hombres y mujeres, que no se pueden poner mayores condiciones para la contratación que los elementos objetivos de una expertise o una especialidad en alguna materia, pero nunca en atención al sexo. Igualdad en todo ámbito en las remuneraciones, tiene que haber igualdad, mismo cargo, misma remuneración, hombre-mujer. Esto tiene que quedar establecido en los instrumentos que regulan esa relación laboral. La realidad nacional, discriminación al momento de contratar, muy simple. Una norma que viene a proteger a las mujeres al momento del cuidado de sus hijos, que esto es el establecimiento de salas cuna, establece que toda empresa que tenga más de 20 trabajadoras tendrán que disponer de dicha protección a los niños y de las mujeres que laboran en su empresa. Pero señala 20 trabajadoras. Entonces, muchas empresas de mediana entidad o pequeña, ¿qué hacen? Llegan hasta 19 o 18 trabajadoras. ¿Por qué? Porque así no tienen que incurrir en este gasto que consideran excesivo de tener que disponer de una sala cuna. ¿Qué diría la norma internacional? 20 trabajadores. En ningún momento pueden limitar un beneficio a un sexo. Tiene que ser dentro de un conjunto de la sociedad, porque ese trabajador muy probablemente está casado con una trabajadora o vive con una trabajadora y tiene familia. Entonces, ¿por qué limitarlo a que tengan trabajadoras si finalmente es un beneficio que se entrega a los hijos? Las labores. Ante igual labor, igual remuneración. Han habido algunas iniciativas que señalan que dentro de los reglamentos internos de las empresas, que son normas que se dan en el seno de las mismas, se debería establecer perfiles de cargos, requisitos para optar a ellos, requisitos para tener beneficios o cómo optar a los ascensos de forma general. En atención a eso, establecer también cuál va a ser la remuneración, un proceso interno para poder ascender al cargo y así dar proveer de elementos objetivos al momento de ascender o ingresar o desarrollarse dentro de una empresa. ¿Qué pasa? Muchas veces en atención a hermandades o afinidades, las que son ascendidos son los hombres y las mujeres quedan confinadas
a labores menores, siendo de que tienen la misma capacidad intelectual estratégica para desempeñar cualquier labor. Del postnatal al hombre, y ahí él pueda participar. Entonces, si la mujer quiere optar por la jornada completa fuera, de esas 12 semanas no puede dar más de 6 al hombre, y si son 18 meses en la atención a la media jornada, queda limitado a una cantidad de semanas, siendo de que perfectamente es posible que todo ese periodo pueda ser tomado por el hombre. ¿Por qué no? Porque la mujer es la única que puede hacer el cuidado del hijo si estamos hablando de una familia, estamos hablando de relaciones de afinidad y de afectividad. Por lo tanto, en esa área, si bien hay una protección interesante, no deja de ser menos cierto, de que debería haber una participación mucho más activa del hombre en la materia. También hay que olvidar de que si las trabajadoras están contratadas a plazo fijo o por alguna determinada faena, sí procede la solicitud de desafuero, que se discute en sede judicial, y eso genera un desgaste a la mujer, eso genera entrar en un pleito que muchas veces simplemente viene a poner un elemento estresante dentro de un proceso de gestación, que lo único que la mujer quiere tener es la estabilidad económica para seguir adelante, y no debe ser que por una situación particular privada se afecte a la mujer. Por lo tanto, debería haber un rol mucho más activo del Estado en protección a la mujer en esa materia. La vulneración de derechos fundamentales. Acá, más que hablar de la mujer, yo no hago tantos distingos entre hombre y mujer. Acá hablamos de los trabajadores de una relación desigual con el empleador. En dicho contexto, la forma en la cual el Estado ha entregado la protección de los derechos fundamentales es a través de una norma especial y un procedimiento especial en el Código del Trabajo. Pero este procedimiento hace alusión a ¿qué? A los primeros artículos del Código del Trabajo, que señala que no se puede realizar acto de discriminación en sexo, edad, condición socioeconómica, etc. Ahora, si nos enfocamos en el sexo, no pueden haber discriminaciones al interior de la empresa y que perjudiquen a las mujeres. Ellas perfectamente pueden establecer su reclamo en la inspección del trabajo o iniciar derechamente una acción contra su empleador, probando efectivamente que ellas han sido vulneradas o se han sentido vulneradas. Yo encontraría muy interesante si se puede empezar a establecer o presentar causas enfocadas en la discriminación de la mujer, especialmente en el tema de las remuneraciones. Ante el mismo cargo, distintas remuneraciones. ¿Por qué? Jornadas laborales iguales, mismos procedimientos, los mismos resultados. ¿Por qué un hombre gana más que una mujer? Y no lo estoy diciendo yo sin fundamento. Si ustedes pueden recurrir al diario de hoy día, el Mercurio señala más del doble la diferencia en las remuneraciones entre hombres y mujeres. Señala el retroceso que hemos tenido las mujeres en el campo laboral en comparación con el hombre. Y eso no hay que olvidar que ha forzado muchas veces que las mujeres tengan que emprender, pero lo tienen que hacer porque simplemente el bolsillo no les da. Son mujeres solas, jefas de hogar, las cuales una relación laboral por una remuneración baja hace de que ellas tengan que salir a emprender por necesidad, pero lo hacen en atención a que de lo contrario no les da. Y si nosotros tomamos en consideración que dentro del mercado financiero las mujeres son las que más cumplen con sus obligaciones con la banca, simplemente muchas veces es reflejo de la discriminación, las situaciones de estrés que tienen que verse las mujeres involucradas a tener que emprender, trabajar, ver a hijos, etc. Entonces nosotras tenemos que ser mucho más activas al momento de defender nuestros derechos, tanto en el plano económico, presionar para que se acabe el régimen de sociedad conyugal, efectivamente ver que el Estado debe darnos a nosotros todas las herramientas para nuestro desarrollo, no como una prerrogativa del Estado, sino que como un cumplimiento efectivo de los acuerdos internacionales de los cuales el Estado debe responder. Y en materia laboral, haciendo valer nuestro derecho a ser contratadas, a que nos paguen la misma cantidad en la remuneración y a proteger nuestros derechos, no permitiendo el acoso sexual y no permitiendo la vulneración de nuestras garantías fundamentales. Porque muchas veces, si nosotros dejamos que estos elementos pasen, vamos perpetuando esta situación de injusticia a través del tiempo, y lo cual se replica en nuestros hijos. ¿Quisieran hacer algunas preguntas?
necesidad de que se creen líneas de financiamiento para las empresas de mujeres y quizás lo que está en la actualidad es una ayuda, pero podría ser mucho más, siendo de que el emprendimiento se ha transformado en una de las formas que está ayudando a la economía en la actualidad según los últimos informes. Es importante que estén conscientes de sus derechos, que tomen las normativas internacionales, que las hagan praxis y que no puede ser posible que en la actualidad sigan existiendo este tipo de discriminación. Se me olvidó mencionar una que también es económica respecto a los planes de salud. O sea, se entiende que si bien se declaró de que no había más discriminación entre hombres y mujeres, en la práctica un plan de salud de mujer en una entidad privada es mucho más caro para una mujer, especialmente si está en edad fértil. Entonces, por un lado se protege la vida, pero por otro lado se encarece la protección de la mujer y de esa futura vida, sin perjuicio de que ya no es derecho económico y social, está en discusión en distintos proyectos como el aborto y etc. Pero en fundamental, y yo creo que daría un pie de real igualdad, es que se discuta, se sancione y se elimine ya lo relativo a la sociedad conyugal. Es un tema pendiente del Estado y es una área fundamental, especialmente las mujeres que quieren desarrollarse y que tienen que estar buscando un marido que no les quiera firmar o que simplemente les chantajea para poder acceder a que ellas emprendan. Y así efectivamente vamos a ver una libertad económica, vamos a ser partícipes de todo el potencial que las mujeres van a poder desarrollar sin tener que depender de una firma de un otro, sin estar subordinadas a ese otro. ¿Cómo la mujer se apega a la ley, al artículo 150? La mujer se apega al artículo 150, por ejemplo, una mujer quiere comprar un inmueble, una casa, para decirlo más práctico, y ella va a celebrar una compra-venta. La casa, o sea, para comprar una casa hay que hacer una escritura pública de compra-venta y cuando uno va al notario, uno dice que lo compra en atención al 150. ¿Qué hace? Dentro de las cláusulas del contrato se señala que esta compra se hace en atención al artículo 150, por lo tanto, este inmueble va a ingresar al patrimonio reservado a la mujer. Muchos notarios piden que al final de la escritura se adjunte certificado de cotizaciones, liquidaciones de sueldo, etc., para resguardar de que dicha declaración tenga un fundamento en que el dinero que sirvió para la compra de esa casa, por ejemplo, está basado en un trabajo que la mujer tiene. Y como esta mujer trabaja, lo fundamenta con hechos documentos y con esa cláusula, ese inmueble queda en el artículo 150, patrimonio reservado a la mujer. Pero tiene que quedar la cláusula. Una mujer que era jefa de hogar o que cuidaba a sus hijos en el hogar y ha tenido negocio informal siempre, casada en sociedad conyugal pero que no vive en pareja, ¿cómo saca el permiso sin contar con el apoyo del marido? ¿Cómo se saca de ese requisito? ¿Cómo sale de esa situación de informalidad al final? En ese caso, mire, tendría que ver qué forma comercial va a establecerse si le piden una. En este caso, muchas municipalidades permiten que la mujer pueda salir adelante con un kiosco u otra forma de empresa, pero lo ve como una persona que saca una patente específica para esa área. Pero si ella quiere establecerse como una sociedad, en ese caso tendría que demostrar que el capital que va a aportar es propio de su patrimonio. Si no tiene esa forma de mostrarlo, también podría pedir en sede de tribunales de familia la separación judicial. Y en ese caso, ella puede demandar al marido para cambiar el régimen patrimonial y pasen de sociedad conyugal a separación de bienes o participaciones gananciales según lo que se quiera, pero generalmente uno pasa a separación de bienes en el cual pueden administrar libremente su patrimonio, crear las empresas que quieran. Existen formas. Existe un procedimiento, se llama solicitud de cambio de régimen patrimonial, se solicita ante el tribunal de familia, se cita al marido, se resuelve con el juez y desde ese momento se entiende separada de bienes.
¿Y si el marido no aparece? Bueno, se hace un poquito más engorroso porque tiene que ser notificado a alguien, pero nuestra legislación permite la notificación por avisos, que se publican en el diario oficial, la primera notificación, y en este caso se tiene que hacer una notificación o pedir que se notifique a un defensor de ausente, que es una figura que da nuestra legislación para proteger los derechos de la persona que no ha sido notificada, por ejemplo en este caso, que es en la administración de una sociedad. Este defensor de ausente haría la defensa del marido, pero no deja de ser un instrumento en el cual, o sea, un procedimiento en el cual la mujer puede solicitar la separación, estableciendo los elementos de la misma, que ella quiere ejercer un ejercicio, una actividad comercial separada, que el marido no está y que eso está afectando a la familia en común, y en esas consideraciones el tribunal lo puede decretar y ahí se entiende separada de ellas. Sin perjuicio de que si el marido está y pueden llegar a un acuerdo, lo pueden hacer por escritura pública, el cambio de régimen patrimonial, y se suscribe al margen de la escritura, o sea, del acta de matrimonio, cuando están de acuerdo y el marido está, o si no, está la vía judicial. En el caso en el que el Estado no responde o no hay normativa, ¿qué otra acción? ¿Existe alguna otra opción que la mujer puede? ¿En qué materia? En la normativa, me imagino que de formalización de empresas, no específica. Bueno, hay algunas personas que han propuesto presentar recursos de protección. Se necesita la autorización del marido, casado en sociedad conyugal. Bueno, esa autorización ella no podía tener porque el marido estaba desaparecido. ¿Qué hizo ella? Presentó esta denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y esa hace alusión al Pacto San José de Costa Rica. ¿Y qué hizo la comisión? La aceptó tramitación y llamó a informar al Estado de Chile. El Estado de Chile les contó de la legislación, que son normas de 1855, de 1875, de 1934 y así sucesivamente. Y resulta que la comisión le dijo al Estado: tiene que cambiar el régimen de sociedad conyugal porque este violenta o es discriminatorio hacia las mujeres. No hay igualdad entre los cónyuges. La mujer queda subordinada al marido. Y además la norma es clara, dice: el marido administra en calidad de jefe de la sociedad. Él administra los bienes de la sociedad y los de la mujer. Es así la norma tan brutal. ¿Qué pasó? Se presentó el proyecto, pero ahí está. Entonces cuando salen los discursos de la igualdad de género, la violencia hacia la mujer, ¿qué más violencia que al interior de la familia existe esa desigualdad? En consecuencia, se podría ir a instancias internacionales sin perjuicio de reclamar un informe interno, pero lo más importante sería que efectivamente las organizaciones de mujeres, las mujeres en general, se pongan de acuerdo y empiecen a presionar para que cambie el régimen de sociedad conyugal. Es un mínimo, y son normas de 1800. Una conclusión para la mujer sobre general, qué instancias tiene para apoyo y en general para sortear los obstáculos relacionados con la sociedad conyugal. A nivel de sociedad civil existen diversas organizaciones que están trabajando en esta materia. Por ejemplo, Emprendedores de Chile lo está haciendo. Y es importante que estas organizaciones civiles empiecen a recibir la información, a recibir requerimientos de las personas. Porque a nivel internacional son muy importantes los informes sombra que hacen las organizaciones civiles y que vienen a ser una contraposición a los informes que hace el Estado. Porque cada cierto tiempo los Estados tienen que rendir una cuenta de la situación de sus derechos en distintas materias. Y el Estado de Chile presenta sus informes relativos a los derechos humanos de las personas, de las etnias, de las mujeres, de personas con violencia policial, etc. Entonces es muy importante, especialmente en esta área que es de la realidad pura, que las mujeres empiecen a vincularse con las organizaciones civiles y empezar a manifestarles su necesidad del cambio del régimen de sociedad conyugal, para que ellas empiecen a poner en la discusión de nuestros parlamentarios que este es un tema real, es actual y que va en directa vulneración de los derechos de las mujeres.
y lo pueden hacer a través de organizaciones civiles. O las mismas mujeres pueden organizarse y empezar a exigir esta situación, porque de lo contrario vamos a quedar entrampados en que el notario, cuando usted vaya a firmar en lo práctico, le va a decir: ah, usted es casada, ¿y dónde está su marido? Eso es lo que pasa día a día. Ah, quiere vender tal cosa, ya, pero ¿y su marido? ¿Y qué respuesta hay? Vamos a estar judicializando todo el tiempo esto, recursos de protección, recursos de protección, recursos de protección, o vamos a tener una actitud mucho más proactiva de exigir, no olvidemos que somos la mayoría de la población, que cambien esta situación. O sea, el Día de la Mujer, o esta conmemoración que es triste en su origen, debería ser una situación diaria de igualdad, de respeto. No puede ser que ahora nos acordemos, todos se acuerdan hoy día, pero resulta de que en el día a día se diluye este tema, no se discute. Y este proyecto está presentado en el Congreso, pero está durmiendo. Entonces, si tú me dices o tú me estás pidiendo una respuesta, te diría: mira, tú puedes judicializarlo, presentar recursos de protección, etcétera, puedes presentar tu caso con organizaciones civiles, o puedes ir a instancias internacionales de la región, de Latinoamérica, en la Corte, en la Comisión, posteriormente en la Corte, lo puedes hacer. Pero si existe el proyecto de ley que está en manos de los parlamentarios y no se prueba, no se discute, estamos totalmente con el saldo en contra. Esa es una respuesta desde la realidad. Perfecto. ¿Comentarios finales? Bueno, a mí lo que me interesaría decirles como comentario final es que no tengan miedo de leer las normas nacionales e internacionales. Si bien quizás pueden ser a veces un poco con un lenguaje totalmente técnico, no deja de ser cierto de que ese es el contexto en virtud del cual las personas terminan vinculándose. Y tienen que comprender de que es, claro, es importante la Constitución, es importante el Código Civil, el Código del Trabajo, pero las normas internacionales son fundamentales porque nos hacen ver todo desde otra perspectiva. Por ejemplo, lo que les reitero, es deber del Estado hacer políticas públicas destinadas a obtener la igualdad entre hombres y mujeres, entre las personas finalmente. Es deber del Estado entregar información a través de la educación, a través de las normas laborales, a través de un tema tan fundamental al seno de la familia, la sociedad conyugal. Entonces, lo importante es que todos ustedes se empoderen, pero no un empoderamiento simplemente discursivo, sino que de realidad, y luchar por el cambio de esta situación. Organícense, lo fundamental. Todas son distintas formas de lucha, pero en sí es dar los requisitos mínimos que todos tenemos, porque somos personas, y no puede entenderse que el Estado distingue entre hombre y mujer. Y no hay nada más violento, desde mi punto de vista, en que considere que dos personas que se unen por la afectividad, una tenga más poder sobre la otra porque es jefe de un patrimonio. Eso es violencia pura. Por lo tanto, mi recomendación, y ojalá que puedan así hacerlo y apoyar a la organización, a la ONG, es darle fuerza al proyecto que cambie la sociedad conyugal, porque si no van a tener que estar dependiendo de un otro para poder desarrollarse económicamente. No olvidar las luchas de las mujeres en la violencia, dejar atrás ideas machistas que a veces nosotras mismas replicamos, ver a la otra como una igual y solidarizar, nunca verlas como un otro raro, y dejar que todos sean libres y conscientes de sus vidas en planos de igualdad, hombre y mujer. Somos todos iguales y no quede todo en letra muerta. Eso es lo único que les puedo decir y espero que les haya gustado esta presentación. Van a quedar mis datos al final si quieren hacer una pregunta, y espero que les haya parecido un texto enriquecedor para su vida.